comenzamos ahora con la segunda parte de la clase número 2, donde vamos a revisar específicamente el método de las tensiones en los nudos, que es el segundo método sistemático que vamos a seguir en este curso. Vamos a hacer entonces algunas anotaciones. Sin embargo, al desarrollo lo vamos a seguir también apoyados en lo que tenemos definido como notas complementarias. Entonces, el método de las tensiones en los nudos, les propongo seguirlo también por medio de la nota complementaria número 25. Donde tenemos una especie de resumen de lo que podemos considerar como un conjunto de reglas generales para aplicar este método. Entonces, viendo la nota complementaria número 25, resulta que podemos ver que hay algo así como 5 pasos que podríamos buscar seguir para aplicar este método. Entonces, en primer lugar necesitamos revisar el circuito, y una característica interesante es que no aparece en este método la necesidad de controlar de que el circuito sea plano. Entonces, esa restricción de que el circuito debería ser plano para poder ser analizado según lo que vimos anteriormente con el método de las corrientes de malla, no se extiende a este caso. Es decir, que aunque el circuito no sea plano, igualmente podemos tratarlo con esta metodología. Bueno, entonces, viendo el circuito, básicamente tenemos que interpretar cuáles son los nodos que nos interesa estudiar, y en base a esa cantidad de nodos vamos a definir una variable que sería n más 1. Entonces, digamos que, dicho en otro sentido, n es la cantidad total de nodos menos 1. Bueno, esa forma de interpretar la cantidad de nodos tiene que ver con que en realidad a uno de los nodos presentes en el circuito lo vamos a considerar referencia, o lo vamos a considerar masa o ground, según digamos la terminología que utilicemos. Pero la idea es que de todos los nodos que se encuentran en el circuito, bueno, uno va a ser la masa. Como regla general, debemos tener, dicho de otra forma, determinar cuál de todos los nodos nos conviene que sea la masa. Bueno, tiene sus detalles, y entonces, ahora sí, como regla general, vamos a decir que al nodo que tenga más ramas, en principio convendría tomarlo como nodo de masa. Todo esto lo vamos a explicar con cierto detalle por medio de la ejercitación práctica, que está, bueno, a su vez pautada por medio de la guía de ejercicio del curso. Bien, entonces primero interpretamos la cantidad de nodos, luego bueno, definimos cuál de todos los nodos que hayan en el circuito lo vamos a tomar como masa, y ahora nos vamos a concentrar en aplicar otra ley de Kirchhoff. Entonces, en el método de las tensiones y los nudos vamos a concentrarnos en el uso de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Bueno, entonces, digamos, evidentemente se trata de un caso complementario respecto al método de las corrientes de malla visto anteriormente. Entonces, al aplicar nuestra interpretación de la ley de Kirchhoff de las corrientes en cada nodo, resulta que el recurso va a ser escribir la tensión en cada nodo y tomar esas tensiones como incógnitas. Luego, a las corrientes que confluyen a un cierto nodo, lo vamos a tratar las vamos a expresar, mejor dicho, en función de las diferencias de potencial en las ramas que están conectadas a ese nodo.
y en función de esa metodología vamos a, una vez más, establecer un sistema de ecuaciones, vamos a tomar las tensiones de cada nodo como variable, digamos, incógnita en esta metodología de cálculo, y luego vamos a tratar de resolver el sistema. Bueno, por medio de un ejercicio, precisamente por medio de un ejemplo, interpreto que sería algo más tangible ilustrar esta metodología. Entonces es lo que les propongo hacer entonces en este momento. Vamos a buscar seguir un ejemplo. Concretamente pensaríamos entonces en un ejemplo que lo podemos plantear de esta forma. Vamos a suponer que hay un circuito. Bueno, entonces vamos a suponer que hay una estructura como cuadrante, similar al ejemplo que hemos analizado anteriormente. Entonces este resistor le vamos a llamar R1 y vamos a seguir la explicación. Bueno, vemos en este circuito que hay una cierta estructura que querríamos analizar. De acuerdo a la metodología que estamos siguiendo, las incógnitas serían las tensiones en los nodos de ese circuito. Pero bueno, evidentemente para pensar cuáles son las tensiones en los nodos, primero deberíamos poder identificar tal vez uno por uno los nodos propiamente dichos. Entonces podríamos hablar de ponerle nodos a cada, de ponerle nombre a cada nodo. Entonces este podría ser el nodo A, luego podríamos hablar también del nodo B, este podría ser el nodo C, y evidentemente en esta unión en realidad seguimos hablando del nodo C. Bueno, ese es un detalle que nos conviene tener en cuenta. Bueno, y a partir de esto, fíjense que a uno de los nodos, o sea, podemos decir que hay un total de 3 nodos en este circuito. Entonces vamos a definir a cuál lo consideramos masa. Bueno, y entonces, más allá de que las propiedades, digamos, geométricas de este gráfico tienden a sugerir cuál es el nodo masa, evidentemente hay una posibilidad de aplicar ese criterio que les había mencionado anteriormente. Entonces el nodo que tiene más ramas conectadas sería el que podríamos considerar masa. Bueno, y así entonces podríamos hacer referencia a que el nodo de masa diríamos que es el nodo C. Entonces el nodo de ground, el nodo de masa, de tierra, es este nodo C. Y a partir de eso, bueno, tendríamos que seguir nuestra interpretación del problema. Lo que necesitamos aplicar de acuerdo a esas reglas que están pautadas es la ley de Kirchhoff de las corrientes en cada nodo. Entonces les propongo que pensemos en cómo la corriente I sub 1, podemos suponerla desarrollándose de izquierda a derecha a través de la rama de R1. Podríamos hablar de una corriente I sub 2 a través de R6. Entonces esta sería la corriente I sub 2. Luego tendríamos una corriente I sub 3 en la rama de la fuente BS1. Esta sería I sub 3. Entonces podríamos hablar de una corriente I sub 4 a través del resistor R5. Y entonces supondríamos que esta corriente va desde abajo hacia arriba. Luego podríamos hablar de una corriente I sub 5 a través del resistor R3. Y con toda esta lógica, fíjense que hemos definido un nombre para la corriente en cada rama, y estamos estamos buscando aplicar el método de las tensiones en los nudos, donde se supone que la metodología general tiende a suponer que las incógnitas son las tensiones en los nodos. Pero un detalle, digamos, que
surge de todo esto es que si al nodo C lo hemos considerado masa, estaríamos advirtiendo que B sub C la estamos suponiendo nula de acuerdo a la metodología de cálculo que vamos a seguir. Entonces, bueno, en este circuito evidentemente existen, de acuerdo a nuestras definiciones, tres nodos de interés, tres nodos que nos interesa analizar. Bueno, y sin embargo, uno es el nodo masa. Entonces, para ese nodo masa, decimos que la tensión es nula, que la diferencia de potencial es nula, y por lo tanto deberíamos elaborar ecuaciones que modelen el comportamiento de los dos nodos restantes. Bueno, eso es lo que se resume en esa nomenclatura de que se supone que en el circuito hay n más un nodo, y eso se va a corresponder, de acuerdo a lo que vamos a desarrollar, con un sistema de n ecuaciones. Entonces, lo repito al criterio, si hay n más un nodo, resultan solamente n ecuaciones, y esto es lo que vamos a tratar de ilustrar en este procedimiento. Vamos a decir entonces que nos concentramos en el nodo A. Entonces vamos a escribir que para el nodo A nos encontramos con la ley de Kirchhoff, digamos, analizada de esta manera. Las corrientes entrantes, fíjense cómo solamente serían estas que hemos llamado I sub 1, mientras que, o sea, la corriente entrante es una sola, mientras que habría dos corrientes salientes, que serían la corriente I sub 2, junto con la corriente I sub 3. Este par de corrientes, todo este conjunto de las tres corrientes ahora las tenemos que modelar en función de las tensiones de nodo. Bien, entonces vamos a decir vamos a escribir entonces que hacemos un desarrollo para la corriente I sub 1. Bueno, entonces en este desarrollo escribiríamos que el circuito, digamos que de forma resumida, interprete el problema que estamos buscando analizar. Lo vamos a escribir de esta manera. Fíjense que podemos decir que ese circuito estaría compuesto por tres elementos. I sub 1 es la corriente que se desarrolla a través de R1 y R4. Entonces, con esa lógica, vamos a graficar R1 junto con R4. Entonces, estamos modelando específicamente la malla donde circula esta corriente. Vamos a decirle, me parece I sub 1. Pero habría un detalle más. Y este es R1 y este es R4. Bueno, podríamos suponer que hay una especie de fuente de tensión conectada a la rama donde aparecen R1 con R4. Entonces, esta fuente de tensión que nos imaginamos conectada en el nodo A es precisamente su tensión, su diferencia de potencial, mejor dicho, respecto del nodo de masa. Entonces, fíjense que eso es, digamos, coherente con la interpretación de que la tensión B sub A es la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo C, mientras que en base a nuestra suposición de que C es la masa, bueno, la tensión B sub C es nula, tal como hemos ilustrado antes. Bueno, fíjense entonces que de acuerdo a las convenciones de ciclo y sentido, si B sub A fuera positiva, bueno, uno esperaría que se desarrolle una cierta corriente
sentido, digamos, horario. A esta corriente le vamos a llamar I sub', y entonces fíjense este modelado que podemos hacer. Esa corriente I sub' que hemos mostrado en el dibujo sería, de acuerdo a la ley de Ohm, digamos, caracterizada por el cociente entre B sub A y la suma de R1 con R4. Y esa corriente, que en realidad va desde el nodo A hasta el nodo C, fíjense que acá habría estado apareciendo el nodo C. Bueno, entonces es contraria a nuestra definición de la corriente I sub 1. Bueno, con fines didácticos hemos definido I sub 1 como una corriente que entra al nodo A, para ilustrar, digamos, cómo podemos siempre tener en cuenta las convenciones de tiempo y sentido y ser, digamos, coherente con nuestra forma matemática de modelar el problema. Entonces, la idea es que esta corriente que hemos estado modelando acá, bueno, bien le podríamos haber llamado I sub', pero en realidad I sub' no nos interesa en este contexto del problema. Podríamos decir que lo interesante es directamente modelar la corriente I sub 1, entonces esto habría sido el negativo de I sub 1. Bueno, a partir de eso, evidentemente, resulta que la corriente I sub 1 es, lo voy a escribir abajo mejor. Bueno, entonces la corriente I sub 1 es una fracción donde el numerador es el negativo de B sub A y el denominador es la suma de R1 con R4. Bueno, a partir de eso entonces ya tenemos elaborado un modelo para la corriente I sub 1 que está basado entonces en la tensión de nodo, que es nuestra incógnita, B sub A. Con la misma lógica buscaríamos modelar ahora la corriente I sub 2. Entonces vamos a hacer, me parece, un desarrollo para I sub 2. Bueno, con eso entonces nos concentraríamos en un circuito donde aparece esta composición. Fíjense que I sub 2 se desarrolla en la rama donde está R6, por lo tanto tenemos una fuente, o podemos imaginarnos una fuente de tensión de valor B sub A conectada a la masa, y a su vez nos la imaginamos conectada a la rama donde se encuentra R6. Bueno, esos puntos suspensivos son como para resaltar con fines, digamos, didácticos, que la fuente B sub A en realidad no existe en este circuito, sino que son una manera de simbolizar el análisis o la interpretación que estamos haciendo. Bien, entonces con esta lógica encontraríamos que la corriente que se ve en esta malla es I sub 2, a partir de lo cual podemos modelar I sub 2. Fíjense que B sub A en realidad es igual a la caída de tensión en R6, que sería directamente I sub 2 por R6. Bueno, y a partir de eso ahora podemos modelar I sub 2 directamente, perdón, sí, que había un error. Entonces I sub 2 se modela como el cociente entre la tensión B sub A y R6. Bueno, podemos continuar entonces con un desarrollo para la corriente I sub 3. Bueno, así con esa lógica, fíjense que en este caso, al hablar de la corriente I sub 3, tenemos
una cantidad de componentes algo mayor. Entonces básicamente encontramos que aparecía la fuente BS1, que aparecía también el resistor que habíamos llamado R2. No obstante, entonces podemos decir ahora que en esta rama hay una cierta fuente que es la que produciría la corriente, ¿no? Sería la fuente que produciría la corriente en las ramas que estamos tratando de estudiar. Bueno, entonces esta corriente supongamos que se desarrolla con esta dirección, I3 entonces en sentido horario. Lo curioso es pensar ahora cuánto vale esta fuente. Bueno, esta fuente que podríamos llamarle B sub X, esta fuente B sub X, fíjense que en realidad sería la diferencia de potencial entre A y D. Entonces esta sería B sub A menos B sub B. Bien, y con esa lógica podríamos decir que la tensión B sub X, que es igual a B sub A más B sub B, nos da lugar a una expresión para la ley de Kirchhoff de las tensiones en esta malla, donde escribiríamos que B sub X más BS1 es igual a la corriente I sub 3 por R2, y a su vez convendría que nos abstraigamos de esa eliminación de B sub X, porque sería como agregar otra variable en nuestro problema. Así que básicamente podríamos reemplazar el valor B sub A menos B sub B. Bueno, algo que no dije, que es, digamos, fundamental, es que en esta rama se ve el nodo B y el nodo B era el que estaba del lado derecho, el nodo A es el que está del lado izquierdo. Entonces, por esa razón, B sub X es igual a B sub A menos B sub B. Si lo sumamos con BS1, nos queda la igualdad con I sub 3 por R2, y a partir de esta relación podemos despejar cuánto vale I sub 3, que resulta directamente definida por el cociente siguiente, B sub A menos B sub B más BS1 dividido en R2. Bueno, entonces esta expresión es la que nos interesa tener en cuenta de aquí en adelante. Fíjense que esta que había sido la ley de Kirchhoff de las tensiones es una ecuación que podemos referenciar con esta marca. Entonces ahora podemos decir que desde esta ecuación que habíamos llamado A con esta marca, podemos desarrollar, bueno, hacemos esta definición. I sub 1 es el lado izquierdo de la igualdad de la ecuación A y se modela como el negativo de B sub A sobre R1 más R4, y se puede igualar con I sub 2, que la habíamos modelado como B sub A sobre R6, sumado con I sub 3, donde para I sub 3 habíamos elaborado un modelo que era B sub A menos B sub B, sumado con BS1, y toda esta composición dividida por R2. Bueno, esta ecuación
fíjense que modela el comportamiento del nodo A, modela el comportamiento del nodo A, y sin embargo tiene como incógnita las tensiones en cada nodo. Bueno, se supondría que los valores de resistencia, en este ejemplo los conocemos, y se supone que los valores nominales de cada fuente los conocemos también. Entonces solamente nos estaría quedando como incógnita, bueno, versus A y versus B, es decir, que tenemos una sola ecuación con dos incógnitas, lo que, bueno, justifica nuestra suposición inicial o nuestra definición inicial, que para estudiar este circuito con tres nodos nos harían falta dos ecuaciones. Bueno, acá estamos viendo cómo en una sola ecuación hay dos incógnitas, por lo tanto nos falta una ecuación más para poder determinar la solución. Bien, todo aquello es coincidente con interpretar que en realidad nos queda el análisis del nodo A, perdón, del nodo B. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio del nodo B. Fíjense entonces cómo en el nodo B tenemos una corriente entrante que es I3 y una segunda corriente entrante que es I4 e incluso una tercera corriente entrante que es I5. Bueno, entonces a este caso lo podemos analizar con la misma lógica. Entonces vamos a decir que nos concentramos en nuestro estudio para el nodo B. Para el nodo B establecemos esta interpretación de la ley de Kirchhoff de las corrientes. I3 se suma con I4 y a su vez se suma con I5. Son todas corrientes entrantes las del nodo B, por lo tanto igualamos a cero, ya que hemos supuesto que no hay una corriente saliente. Bueno, más allá de que eso puede ser, digamos, contradictorio con el funcionamiento físico que uno puede esperar o incluso chequear en laboratorio, bueno, desde el punto de vista matemático no hay un problema si respetamos las convenciones del signo y sentido, tal como vamos a hacer ahora. Bien, entonces vamos a hacer nuestro estudio, nuestro desarrollo para la corriente I3, recordando que en realidad a esa corriente I3 la habíamos modelado anteriormente y entonces solo tenemos que recuperar nuestro desarrollo hecho previamente, donde habíamos escrito que I3 se desarrollaba por medio del siguiente cociente. Era B sub A menos B sub B sumado con BS1 y se dividía por R2. Bueno, a partir de esto podemos hacer ahora sí un estudio para la corriente I sub 5. Bueno, entonces si navegamos un minuto para encontrar la rama donde se estudiaba la corriente I sub 5, resulta ser aquella donde está el resistor R3 y la resistencia R7 y la tensión BS2. Entonces vamos a hacer nuestro análisis respetando esa topología, digamos, específica. Bueno, entonces nos vamos a referir a que había un resistor que le habíamos llamado R3. Había una fuente de tensión, un segundo resistor, concretamente sería R7. Bueno, y entonces supondríamos que lo que hace funcionar o lo que hace que exista la corriente que queremos estudiar, que dijimos que era I sub 5 entrante al nodo B, es decir, que la I sub 5 habría sido supuesta en sentido antihorario, pero bueno, venía diciendo lo que se supone con esta metodología de trabajo que genera la corriente I sub 5 es una cierta fuente conectada a masa. Bueno, la fuente sería
Bueno, B sub B, porque esta corriente I sub 5 es entrante al nodo B, parte desde la masa. Bueno, entonces, con toda la regla de interpretación que venimos elaborando, podemos seguir adelante. Bueno, me gustaría hacerles notar cómo la caída de tensión en R3 podríamos modelarla de esta forma, ya que es un elemento pasivo, el resistor. Lo modelamos por medio de una caída de tensión. Como el terminal positivo está en el extremo donde entra la corriente, con la misma lógica modelamos la caída de tensión en R7. Esta es de R7. Tenemos la corriente I sub 5. Bueno, y entonces nuestro análisis nos llevaría a pensar la siguiente ecuación. Podemos decir que la sumatoria de la fuente para este problema sería, el nombre de esta fuente era concretamente BS2. Bueno, la sumatoria de las fuentes sería, BS2 positiva porque respeta las convenciones de signo y sentido, con B sub B negativa porque está oponiéndose a las convenciones de signo y sentido frente a nuestra suposición de que I sub 5 giraba en sentido antihorario. Todo esto en relación con que se supone que I sub 5 era una corriente entrante al nodo B. Bueno, entonces la sumatoria de las fuentes se desarrolla de esta manera. La sumatoria de las caídas de tensión sería BR3 más BR7. A la caída de tensiones BR3 la modelamos como I sub 5 por R3. A la caída de tensión en BR7 la modelamos como I sub 5 por R7. Y con toda esta interpretación podríamos decir que la corriente I sub 5 se modela de esta forma. Bueno, I sub 5 entonces sería BS2 menos B sub B. Entonces vamos a seguir escribiendo por acá. Bueno, entonces vamos a decir que la corriente I sub 5 es dada por un cociente donde el numerador es BS2 menos B sub B y el denominador es R3 con R7. Bueno, a partir de eso podemos pensar en la corriente I sub 4. Entonces nos falta nuestro desarrollo para la corriente I sub 4. Bien, la corriente I sub 4 era entrante al nodo B, según lo que habíamos supuesto, así que vamos a hacer nuestra interpretación gráfica de esa condición. Estaba el resistor R5, y suponíamos que la corriente se desarrollaba desde arriba, pero desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a suponer que es coincidente con este conjunto de componentes que tratan de modelar el comportamiento de dos nodos. Bueno, por un lado el nodo B, por un lado el nodo C, por eso tenemos la masa. Esta habría sido entonces I sub 4, esta sería la tensión en el nodo B. Bien, y entonces fíjense que si respetamos las convenciones de signo y sentido, vemos que I sub 4 es una corriente que
bueno, podríamos utilizar I sub 4 es entrante a la fuente de tensión, frente a lo cual diríamos que menos B sub B es igual a I sub 4 por R5, de donde resultaría que I sub 4 es el negativo de B sub B dividido en R5. Con esas definiciones podemos hacer una composición para la ley de Kirchhoff de las corrientes del nodo B. Bueno, a esa ley de Kirchhoff de las corrientes la vamos a referenciar con esta marca B. Entonces vamos a decir que desde la ecuación D resulta esta composición. Bueno, teníamos como corriente entrante I sub 3, habíamos dicho que I sub 3 era B sub A menos B sub B sumado con BS1 y dividido en R2, se sumaba con la corriente I sub 4, la corriente I sub 4 era, bueno, menos B sub B sobre R5, y se sumaba a su vez con I sub 5, entonces la corriente I sub 5 es BS2 menos B sub B dividido en R3 más R7. Bueno, todo eso es lo que tenemos, bueno, toda esta suma es igual a 0, eso es lo que tenemos elaborado hasta acá. Bueno, fíjense que podemos elaborar entonces un sistema de n ecuaciones concretamente un sistema de dos ecuaciones para este circuito con n más 1 nodos, y quedaría, bueno, expresado de esta forma. Tendríamos menos B sub A dividido en R1 más R4 en diferencia con B sub A sobre R6 menos B sub A menos B sub B sumado con BS1 sobre R2 igual a 0. Esta habría sido la primera ecuación de acuerdo a lo que habíamos llamado en su momento ecuación A. Bueno, vamos a revisarla. Bien, entonces efectivamente se transcrito bien esta ecuación aparentemente. Luego tendríamos una segunda ecuación que es la que acabamos de elaborar. Teníamos un cociente que era el de la corriente I sub 3, entonces este era B sub A menos B sub B más BS1 dividido en R2 sumado con la corriente I sub 4, que en realidad era menos B sub B sobre R6, y luego teníamos la corriente que se obtenía de esta división, BS2 menos B sub B dividido en R3 más R7. Bueno, igual a 0. Esta era la segunda ecuación. Es decir, la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B. Bueno, si rápidamente
recordamos lo que sugería esta metodología para el método de las tensiones en los nodos. Fíjense que en el paso 4 dice agrupar los términos en el sistema de ecuaciones tomando cada tensión de nodo como factor común. Entonces eso es específicamente lo que buscaríamos escribir de esta manera. Entonces ahora nos quedaría un sistema de ecuaciones que quedaría escrito de esta forma: menos ds1 sobre R2. Esta sería una fuente de tensión que estaba conectada en una de las ramas que iba al nodo A. Entonces tenemos esta expresión del lado izquierdo, luego tendríamos 1 sobre R1 más R4, el primer término de una suma, donde el segundo término de esa suma es 1 sobre R2, y el tercer término de la suma es 1 sobre R6, y todos estos son los factores de la tensión en el nodo B sub A. Luego la ecuación continúa con menos 1 sobre R2, factor de la tensión en el nodo B sub B. Luego tenemos BS2 dividido en R3 más R7, se suma con BS1 sobre R2, y esto es igual a menos 1 sobre R2, factor de B sub A, la tensión en el nodo A, y se suma con estos tres términos que afectan a la tensión B sub B. Entonces los tres términos son 1 sobre R2, el segundo término es 1 sobre R3 más R7, y el tercer término es 1 sobre R5. Como decía, afecta a la tensión en el nodo B sub B de manera factorial. Bueno, les recalco que esta es la ecuación A, es decir, la ley de Kirchhoff de las corrientes, analizada en el nodo A y expresando cada corriente en función de la diferencia de potencial que se ve al analizar la tensión en cada nodo. Entonces, esta segunda ecuación es la ley de Kirchhoff de las corrientes, analizada en el nodo B y expresando cada corriente como una diferencia de potencial que a su vez tiene en cuenta una vez más las tensiones en cada nodo. Bueno, entonces este último caso es efectivamente un sistema de ecuaciones que tiene una serie de propiedades que vamos a tratar de enunciar en los próximos minutos. No obstante, es un sistema de ecuaciones que puede ser resuelto con la metodología que estamos acostumbrados a emplear cuando nos encontramos con ecuaciones matriciales o con sistemas de ecuaciones. Es decir, el método de la sustitución, etcétera, son métodos válidos. No obstante, sería de mucha importancia que podamos usar la regla de Cramer. Antes de llegar a este detalle, repito una vez más que en un circuito donde había tres nodos considerados de interés, hemos llegado a expresar dos ecuaciones y con eso tendríamos toda la información para despejar las incógnitas. Bien, entonces si hay n más un nodo, basta con n ecuaciones. Entonces les propongo rápidamente nuestra interpretación de cuál sería la generalización de este modelado matemático para cualquier circuito con tres nodos. Bueno, entonces esta generalización indicaría que tendríamos dos ecuaciones y en la primera ecuación el lado izquierdo sería la suma de las fuentes de corriente
confluyen, digamos, a un cierto nodo y se desarrolla con el producto de las conductancias, por ejemplo G11 por la tensión en el nodo 1 más G12 por la tensión en el nodo 2 y sub 2 por G21 por D sub 1 sumado con G22 por la tensión en el nodo 2. Fíjense que en el ejemplo que queríamos decir de las tensiones de nodo, que habíamos llamado directamente B sub A y B sub B, es interesante, digamos, tener en cuenta que en realidad nos convendría usar estos subíndices numéricos para referirnos a las tensiones en cada nodo, de forma que la notación sea más fácil de generalizar. Y un detalle adicional es que fíjense que del lado izquierdo están las fuentes de corriente que confluyen al nodo, y sin embargo en el ejemplo visto hace unos minutos no habíamos encontrado fuentes de corriente de esa naturaleza propiamente dicha, sino que habíamos encontrado fuentes de tensión. Entonces aparecían factores como por ejemplo Bsx dividido en una Rx. Bueno, este tipo de expresiones son las que modelan el comportamiento de las fuentes de tensión conectadas en alguna rama que confluye en un cierto nodo, bueno, desde el punto de vista de la corriente que produce. Bueno, entonces todas estas propiedades por medio de la ejercitación y la guía de ejercicios vamos a ir tratando de mostrarlas. Podemos hablar evidentemente de cómo se generaliza esta interpretación para el caso de encontrarnos con digamos n más un nodo, no solamente 3 nodos sino todos los demás casos. Entonces vamos a hablar de una generalización para la condición de encontrar n más 1 nodo, y sin embargo esta ecuación le propongo verla directamente en la nota complementaria número 26 que vamos a realizar en este momento. Bien, entonces en la nota complementaria 26 encontramos esta definición. Aparece un sistema de ecuaciones que tiene un correlato directo con una ecuación matricial. Si el circuito tenía n más un nodo, solamente habrían n ecuaciones. Bueno, hay una suma de tensiones, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n sería la tensión en cada nodo. I sub 1, I sub 2 hasta I sub n sería los aportes de la fuente conectada a cada nodo, vista como un aporte de corriente, y al transferir este modelado como sistema de ecuaciones a un modelado matricial, podemos hablar de una matriz de conductancia, y dentro de esa matriz de conductancia, bueno, los elementos de la diagonal es, digamos, la conductancia propia de cada nodo. Entonces a su vez la conductancia propia sería la suma de los valores de conductancia considerando todas las ramas que están conectadas a un cierto nodo. Y bueno, cuando hay una rama compartida entre dos nodos, se puede hablar de una conductancia compartida. Esta conductancia compartida es la que aparece con un valor negativo en los elementos fuera de la diagonal de esta representación matricial. Entonces, bueno, les resalto cómo en esta ecuación en negrita está, digamos, la notación compacta de este modelo matricial para interpretar el problema, y podemos ver cómo la tensión en el nodo iésimo se puede analizar por medio de la regla de Cramer, donde el numerador es el determinante sustituto iésimo, es decir, de esta matriz G,
en la columna iésima reemplazamos con el vector de corriente y calculamos el determinante para tener el numerador de esta ecuación. Mientras tanto, el denominador es el determinante de la matriz de conductancia, tal como se ha expresado hasta acá. Bueno, y esa forma entonces es la que se aconseja utilizar para resolver los problemas por medio del método de las tensiones en los nodos. La regla de Cramer tiene propiedades que se van a referenciar a lo largo de varios desarrollos a lo largo del curso. Entonces se propone utilizar la regla de Cramer como forma de solucionar esta incógnita con ecuaciones matriciales, ya que, bueno, si bien el método de Gauss-Jordan o los métodos de sustitución, etcétera, son conceptualmente válidos, como decía, las propiedades de la metodología basada en la regla de Cramer se ven desde varias perspectivas a lo largo del curso, y por eso sería conveniente seguir esa forma. Bueno, esta sería nuestra revisión del método de las tensiones en los nudos por medio de la presentación práctica. Vamos a profundizar mucho más de lo que se ha dicho y se ha planteado por medio del ejemplo. Pero acá termina la parte 2 de la clase número 2 y continuamos entonces en otra sesión.